Hablemos acerca de las ISAPRES. El superintendente de Salud, Víctor Torres, llamó a estas empresas a retomar el diálogo con el gobierno, afirmando que nadie está buscando que el sistema caiga. A pesar de que el Ministerio de Salud está trabajando en fortalecer FONASA, expertos sostienen que la salud pública no está preparada para recibir a los 3 millones de afiliados ante un eventual colapso de las aseguradoras privadas. Carla Padilla, buenos días. Hola, Carla. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, en medio de la crisis financiera de las ISAPRES provocada por sucesivos fallos de la justicia en contra de alzas unilaterales de los planes, el superintendente de Salud, Víctor Torres, señaló en conversación con TVN que las aseguradoras utilizan argumentaciones que perjudican el debate, la discusión y la búsqueda de una salida a este problema. Además, el regulador emplazó al gremio de las ISAPRES a retomar el diálogo con el gobierno, reiterando que nadie está buscando que el sistema caiga. El senador socialista, miembro de la Comisión de Salud y expresidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, sostuvo que en esta etapa las ISAPRES deben mostrarse dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones. Las declaraciones de la Asociación de ISAPRES siguen situándose en el terreno de la confrontación y no de la colaboración. Aquí ya ha quedado claro que el gobierno quiere evitar el colapso del sistema pensando en que los usuarios tengan derecho a la retribución de los cobros en exceso. Aquí se está pensando en cómo darle viabilidad al sistema y para eso hay que sincerar las cifras y el escenario en que estamos. Claro, la semana pasada el Ministerio de Salud presentó los primeros lineamientos del proyecto de ley que buscaría abordar la crisis financiera de las ISAPRES, que incluye el fortalecimiento de la sanidad pública y que sería ingresada al Congreso durante este mes. FONASA informó también por su parte que está trabajando en una nueva modalidad que buscaría mantener las coberturas de las y los afiliados que pasen desde las aseguradoras al sistema público y que se financiaría con las condiciones legales de salud del 7% más una prima plana complementaria por persona beneficiaria que podría tener un costo, según las primeras aproximaciones, de 30.000 pesos mensuales. El ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez, afirmó que aunque es necesario un fortalecimiento del sistema público, esta propuesta no evitará el colapso del negocio. Escuchemos. La mejor forma de anteponerse a un eventual colapso de las ISAPRES es evitar el colapso. Ya estas medidas de parche, que en definitiva pueden significar la creación de uno o más planes en el FONASA, no van a resolver el problema. Y en definitiva FONASA no tiene la estructura, no tiene la organización, ni tiene el gobierno corporativo que permita hacerse cargo de estos 3 millones de personas. El exgerente de Bupa, este holding compuesto por ISAPRE Cruz Blanca, Seguros Bupa y otras distintas clínicas, Guillermo Rebolledo, sostuvo que la propuesta de FONASA es viable, pero con ciertas condiciones. ¿Se ve viable que FONASA pueda atender a los afiliados de la ISAPRE? Todo es posible con complejidades. ¿Se ve viable que FONASA pueda administrar ese dinero? Por supuesto. ¿Se ve viable que ese dinero sea administrado en función solo de los afiliados que estaban en la ISAPRE? No tendrías cómo validar que FONASA hace eso. Y finalmente, la semana pasada, la Superintendencia de Salud publicó el indicador de costos de la salud del 2022, determinando que las ISAPRES podrán subir los planes un máximo de 2,6%. Sin embargo, la Asociación de ISAPRES criticó y rechazó este reajuste, señalando que el indicador es inferior al incremento real que mostró el uso del sistema y que por lo tanto van a evaluar los pasos a seguir. Katy Tomás. A ver, yo no sé si esto tiene solución, porque si deben las ISAPRES devolver 1.400 millones de dólares, si estos 1.400 millones de dólares son las utilidades de 30 años, si equivale al patrimonio, a 4 veces el patrimonio, sí, quiere decir que si tienen que devolver eso, técnicamente están quebradas. Justamente. Y por lo tanto, decir que se va a ver el plazo después del fallo de la Corte Suprema, en la tercera sala de la Corte Suprema, si se va a ver que el plazo es 1 año, 2 años, 3 años, da lo mismo. Esto no es un problema, asunto de plazos, es impagable. Sí, Tomás, es justamente lo que dicen los expertos. Justamente economistas, los mismos ex superintendentes de salud, que son los que entienden bastante este tema, por supuesto, me decían lo mismo el otro día. Conversé con varios y me decían, Carla, esto es muy difícil. Da lo mismo que sean 5 años, 10 años, son 1.400 millones de dólares, es imposible, es inviable. O sea, este asunto después del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema se terminó. Las ISAPRES se terminaron. Esa es la verdad. Bueno, y de ahí que llama tanto la atención es que ante tanta claridad
no se anuncien medidas o no se tomen medidas, más bien, más que anunciarlas a corto plazo. Porque si el escenario está claro y tan claro como efectivamente está, ¿por qué no se trabaja mejor en eso en vez de pensar en que ese escenario se puede, no sé, revertir? Porque eso no es así. Yo sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo se ríe. Bueno, porque aquí hay una responsabilidad política también. ¿Cuál es la responsabilidad política? Un fallo muy confuso del Tribunal Constitucional hace 10 años. La incapacidad de la clase política para regular todo esto. Claro, si el fallo de la Corte tiene 10 años. El fallo del Tribunal Constitucional. No, pero te digo, el de la Corte Suprema también tiene 10 años. Y resulta que todo esto sin arreglarse. Después ambigüedades también desde el punto de vista regulatorio. Sí. Muchas ambigüedades desde el punto de vista regulatorio. Entonces, aquí hay muchos responsables, no son solamente las ISAPRES, no se trata de diluir responsabilidades, pero esta es la verdad. Entonces resulta, de hecho hubo proyectos de ley que durmieron en el Congreso durante muchos años para solucionar este tipo de cosas. Por lo tanto, también hay un sentido de por qué no las dejan quebrar. También por eso, porque aquí hay muchos responsables desde el punto de vista político. Y por último, porque todos empiezan a sacar cuenta. Estos 3.200.000 personas que están en ISAPRE, si se terminan las ISAPRE, políticamente, ¿van a estar a favor o en contra de alguien si les afecta este asunto? Entonces la política saca cuentas electorales. Y por eso tanto compás de espera, mucha encuesta, mucha cosa, mucho estudio de opinión, focus group, están todos en eso. Entonces no es solamente un tema de salud, sino que también político. Hace unas semanas la Asociación de ISAPRES decía que, claro, que el Tribunal Constitucional en el 2010 declaró inconstitucionales estas tablas de factores de riesgo que utilizan las ISAPRES, pero decían, aquí no se ha cometido ninguna falta en el fondo, porque claro, se declaró inconstitucional, pero después no hubo ninguna norma, ningún mandato de que eso no tenía que seguir siendo así. Y siguió siendo así. Y siguió siendo así, claro. Gracias. En fin, gracias, Carla. Que estén bien. Buenos días. Hasta pronto.